Venimos a hablar una vez más de lo mala que ha sido la administración de Joe Biden para Estados Unidos. Recuerden que Biden venía de la muy criticada administración de Donald Trump, donde Biden se quiso, una vez que ganó la presidencia, gracias al apoyo de los medios de comunicación y al hecho de que el coronavirus minó la popularidad de Donald Trump, que había tenido hasta ese momento un buen desempeño en asuntos económicos y de relaciones internacionales. Entonces Biden, aprovechando todo esto, pudo ganar. De no haber sido por estos eventos, el apoyo de los medios de comunicación, cuyos dueños suelen apoyar todas aquellas causas que apoyen el libre mercado, la desregularización de los controles gubernamentales sobre las economías. Entonces, contó con este apoyo, sumado al número elevado de muertos que provocó la pandemia del coronavirus y el hecho de que Donald Trump no hizo caso a los consejos de los científicos y expertos de la salud de cómo manejar la pandemia, fue lo que permitió a Biden crear el escenario idóneo para que pudiera llegar a ser presidente de Estados Unidos, siendo que sin todo esto que les he comentado no hubiera llegado a ser presidente de Estados Unidos, porque Biden es una persona con falta de ingenio, falta de carácter, falta de personalidad, que durante todos sus tiempos como legislador o miembro del Congreso nunca ha hecho nada importante ni destacable. Ni siquiera cuando fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama se distinguió por hacer algo inteligente o algo que sumará muchos puntos a su popularidad. Entonces, Biden, una vez que llegó al gobierno de Estados Unidos, a la presidencia de los Estados Unidos, quiso distanciarse del gobierno de Donald Trump. Entonces él estableció, yo sí voy a ser, entonces él estableció, Joe Biden estableció que él sí iba a ser humanitario con los migrantes, que él sí iba a ser políticamente correcto en las relaciones internacionales, que él iba a marcar una clara diferencia con respecto a Donald Trump, lo que ya en los primeros meses de su gobierno nos hemos dado cuenta que no es así, a tal grado que tanto él como su vicepresidenta Kamala Harris, bueno, para el primero, su popularidad se ha reducido en menos del 50% de la aceptación de los estadounidenses, mientras que Kamala Harris, su vicepresidenta, es la más impopular en ese cargo en los últimos 50 años. Pero, ¿por qué ha ocurrido todo esto? Bueno, las razones son fáciles de saber. Primero, Biden ha llevado de una forma pésima el asunto migrante, donde él quería distanciarse de la forma en la cual Donald Trump la llevaba a cabo. En cambio él ha seguido las mismas políticas migratorias de Donald Trump, de expulsión de migrantes, de trato mal hacia los migrantes, especialmente aquellos que vienen del del triángulo centroamericano, de aquellos que vienen del triángulo centroamericano, que son los países formados por Guatemala, Honduras y El Salvador, o de Haití. Ha habido numerosas entrevistas y numerosos reportes hacia estos migrantes centroamericanos donde han asegurado que ellos venían que ellos iban a Estados Unidos bajo la promesa del nuevo presidente Joe Biden de que les iban a dar más oportunidad de estar en Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Y ustedes lo pueden comprobar en en las noticias de los medios de comunicación. Una vez que han llegado a la frontera, especialmente a la frontera con el estado de Texas, han sido de inmediato deportados hacia la ciudad deportados en vuelos, ya sea hacia la ciudad de Tapachula para los centroamericanos, Tapachula, Chiapas, o directamente hacia Haití. De hecho, en las últimas semanas, Estados Unidos ha deportado a cerca de 1,000 migrantes haitianos de regreso a su país de origen, Haití. Esto claramente marca una política similar a la de Donald Trump, donde no se aprecia ninguna diferencia en los hechos entre Joe Biden y entre Donald Trump. Y tomen en cuenta que, por ejemplo, la imagen que ahorita ustedes pueden visualizar son de los centros de detenciones migrantes durante el gobierno de Joe Biden, donde tienen a niños conviviendo en espacios muy reducidos, lo que obviamente puede agravar la situación del contagio del coronavirus. Entonces, yo podría decir que el trato en cuestión desde el punto de vista humanitario, el trato que reciben los migrantes, ya sea de parte de Joe Biden o de Donald Trump, es muy similar. Algo muy importante también que hay que resaltar de la mala administración de Joe Biden es que Joe Biden, debido a su falta de imaginación, su falta de capacidad, su falta especialmente de personalidad, no ha sabido ser el líder que Estados Unidos necesita. Si en Estados Unidos tuvieran un líder, ¿qué pasaría? La gente seguiría ese líder, le haría caso a ese líder.
escucharía las palabras de su líder y atendería a la mayoría de sus consejos. Pero ¿qué ha pasado Biden? Casi ha estado rogándole a los estadounidenses que se vacunen. Y la gran mayoría de ellos no ha querido hacerlo. Y sigue insistiendo Biden, se les promete dinero para que se vacunen, se habla el gobierno federal de los Estados Unidos, habla de los beneficios de la campaña de vacunación para prevenir las muertes por coronavirus. Sin embargo, un sector importante de la población estadounidense no quiere vacunarse. Esto obviamente solamente es una prueba de la falta del liderazgo del presidente actual de los Estados Unidos. No le hacen caso. Por otra parte, Donald Trump, que muy seguramente, si los procesos judiciales no lo detienen, va a pelear por la presidencia de Estados Unidos para el 2024, ha logrado unificar a su base republicana en torno a su figura. Es decir, los republicanos en Donald Trump sí tienen un líder, al cual sus partidarios siguen. Y por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver cómo siguen las críticas de Donald Trump hacia Biden. Porque además Biden ha dado un pésimo manejo a la pandemia del coronavirus. Aquí dice, la propuesta de Biden de paralizar la economía de Estados Unidos si hay rebrote de COVID es ridícula, dice Trump. Tomen en cuenta que es bueno es bueno considerar la opinión de los científicos, dado que ellos son los expertos en la salud. Sin embargo, también un líder político, debe plantear más o menos la estrategia de tal forma que haya el menor número de afectaciones a la salud de la población posible, pero no arriesgar tanto el sector económico, porque recuerden, si se cae el sector económico, si Estados Unidos se paraliza otra vez, va a haber falta de empleo, falta de trabajos, falta de oportunidades, y si todo esto pasa, entonces ¿de qué sirve tener una buena salud si al final no va a haber dinero para llevar comida a la casa? Esto es importante. Un político debe saber equilibrar entre la opinión de los expertos y lo que más le conviene a la población de general, a mediano y corto plazo, especialmente desde el punto económico, desde el punto social y económico. Y aquí, cuando paso por el punto social, económico, es otra situación en la cual yo quiero ahondar. Biden, debido a su falta de personalidad y carácter, no ha logrado poner de acuerdo a los dos sectores de su propio partido, el sector centrista del Partido Demócrata y el sector progresista del Partido Demócrata. Hay una disputa entre estos dos sectores, de tal forma que los progresistas quieren aprobar un presupuesto al gasto social de 3.5 billones de dólares, mientras que los centristas quieren solamente aprobar un presupuesto al gasto social de 1 billón de dólares. Entonces, el que no se pongan de acuerdo y que Biden los presiona para que logren llegar a un acuerdo los integrantes de su propio partido, solamente denota que no tiene la imaginación, la inteligencia ni la personalidad para que todos sus seguidores, los miembros del Partido Demócrata, los sigan en su conjunto al unísono. Y por último, no hay que olvidar que obviamente todos estos errores, toda esta incapacidad, esta falta de imaginación que también se ha visto reflejado en el plano militar, donde llevó a cabo una desordenada salida de Afganistán, lo cual le costó la vida a militares estadounidenses que fallecieron en el bombazo del aeropuerto de Kabul, y ante el hecho de que los servicios de inteligencia hayan pronosticado de una forma pésima la velocidad con la cual caerían las ciudades afganas a manos de los talibanes, provocó un desorden que dio la imagen de una amplia derrota estadounidense en Afganistán. O todo esto, obviamente, mal administrado y mal llevado. Y bueno, todo esto se amplificó. Esta percepción de que las fuerzas estadounidenses fueron derrotadas en Afganistán fue amplificado y se llevó a cabo por medio de la mala gestión de Biden del retiro de las tropas. Fíjense, la mayoría de los estadounidenses apoyaba la salida de sus fuerzas armadas de Afganistán, lo que debió haber sido algo positivo para Biden. El hecho de ceder ante el deseo de la mayoría de sus ciudadanos de salirse de Afganistán terminó siendo algo negativo para Biden, o sea, logró convertir una virtud en un defecto porque no supo llevar a cabo una retirada ordenada, lo cual en vez de retirada a los ojos del mundo pareció una huida, una clara derrota. Todo esto
Todo esto ha mermado tanto su imagen, tanto su popularidad, que menos del 50% de los estadounidenses aprueba su gestión. Y de hecho, con respecto al tema migratorio, el 64% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Biden en este aspecto. A los estadounidenses, sobre todo a los progresistas, les ha horrorizado el hecho de ver a miembros de la patrulla fronteriza de Texas a caballo agarrando a latigazos a migrantes haitianos. Les ha horrorizado el hecho de ver a niños en centros de detención acostados en el piso y amontonados. Les ha horrorizado el hecho de que el discurso hipócrita de Biden haya provocado tantas oleadas de migrantes que han querido entrar a Estados Unidos bajo la promesa de que serían aceptados y han sido de inmediatamente deportados a sus países de origen, provocando que la crisis migratoria se acentúe en ciudades como Tapachula, Chiapas, donde van la mayoría de los centroamericanos para después ser deportados a Centroamérica. Todo esto ha mermado tanto su imagen que el 64% de los estadounidenses desaprueba la gestión migratoria de Biden. Y como Biden también ha delegado varias de estas tareas a la vicepresidenta Kamala Harris, la popularidad de Kamala Harris es la peor que ha tenido un vicepresidente en los últimos 50 años. Entonces, todo esto habla de una gestión catastrófica de Joe Biden, de una falta de ingenio para poder llevar a cabo sus políticas, de una falta de personalidad, de una falta de presencia para que los miembros de su propio partido le hagan caso. ¿Qué podemos decir en resumen? Bueno, que Joe Biden solamente está en el cargo gracias a la pandemia del coronavirus y que los medios de comunicación estuvieron en su favor, a pesar de que él sea una persona hipócrita, que lleve a cabo las mismas políticas de Donald Trump, que tenga una gran falta de capacidad y de visión, lo cual se ve reflejado en su desempeño como legislador durante los últimos 30 años antes de ser presidente, siendo que nunca hizo nada importante en estos cargos, ni como vicepresidente de los Estados Unidos durante la administración de Obama. Entonces, por el momento, me gustaría despedirme, no sin antes decir aquella frase con la cual terminan muchos medios estadounidenses. Tanto la dupla Biden y Kamala Harris buscaba distanciarse muchísimo, o dar una imagen de que se han distanciado mucho de su del anterior ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump. Pero a vista de la mayoría de los estadounidenses son muy parecidos a él. Nos vemos.